Las lágrimas de sangre de Sagitario evocan una imagen poderosa, un simbolismo profundo que trasciende la simple mención de una constelación. Sagitario, el arquero centauro de la mitología griega, es una figura que personifica tanto la fuerza física como la sabiduría filosófica. Este signo zodiacal se asocia con el viaje, la exploración y la búsqueda de la verdad. Las lágrimas de sangre, en este contexto, pueden interpretarse como un símbolo de sufrimiento, sacrificio y redención en la búsqueda del conocimiento y la justicia. En el simbolismo astrológico, Sagitario está regido por Júpiter, el planeta de la expansión, el optimismo y la aventura. Las lágrimas, al estar vinculadas con la emoción, pueden ser vistas como el resultado de la intensa pasión que motiva a Sagitario a seguir su camino hacia lo desconocido. Sagitario no es solo un aventurero que busca nuevos horizontes, es también un buscador de verdades superiores. Las lágrimas de sangre aquí pueden representar el costo emocional y espiritual de enfrentarse a las verdades más dolorosas y a las pruebas de la vida. Las lágrimas de sangre también remiten a una narrativa de dolor redentor. En muchas mitologías y creencias espirituales, la sangre es un símbolo de vida y sacrificio. Cuando Sagitario derrama lágrimas de sangre, podemos imaginar una representación de la lucha interna por mantener el equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual. Esta figura, mitad hombre y mitad caballo, encarna la dualidad de la naturaleza humana, nuestros deseos terrenales y nuestras aspiraciones elevadas. Las lágrimas de sangre podrían ser el resultado de la tensión entre estas dos fuerzas internas que luchan por el control, y la sangre que se derrama en forma de lágrimas podría simbolizar la purificación a través del sufrimiento. Desde una perspectiva más espiritual, las lágrimas de sangre de Sagitario pueden interpretarse como una manifestación de la empatía universal. Sagitario, como signo de fuego, es conocido por su conexión con lo espiritual y con el deseo de trascender los límites del ego. Derramar lágrimas de sangre implica una conexión emocional tan profunda con la condición humana que el dolor y el sufrimiento de los demás se sienten como propios. Este signo tiene una inclinación natural hacia la justicia y la equidad, y estas lágrimas podrían reflejar la profunda frustración y tristeza por las injusticias del mundo, así como el sacrificio personal para tratar de corregirlas. En términos mitológicos, podemos vincular las lágrimas de sangre de Sagitario con la historia del centauro Quirón, quien, a pesar de ser un ser inmortal, sufría un dolor constante por una herida incurable. Quirón, conocido como el sanador herido, simboliza el arquetipo del sacrificio personal en beneficio de los demás. Al igual que Quirón, las lágrimas de sangre de Sagitario podrían simbolizar el sufrimiento personal que se acepta con el fin de ayudar a los demás. Este sacrificio no es en vano, sino que tiene un propósito más elevado, la curación y la transformación, no solo del individuo, sino también de la humanidad en su conjunto. Las lágrimas de sangre de Sagitario también pueden reflejar la naturaleza del arco y la flecha, los símbolos del signo. El arco está siempre tensado hacia arriba, apuntando hacia un objetivo lejano, pero cada disparo requiere sacrificio y precisión. Las lágrimas de sangre serían el resultado de este esfuerzo constante por alcanzar metas ambiciosas, que a menudo requieren un alto precio emocional y físico. La sangre derramada en este proceso sería el recordatorio de que la grandeza no se alcanza sin dolor, y que cada flecha disparada representa no solo un objetivo cumplido, sino también una parte del alma del arquero que se sacrifica en el camino. En un plano más psicológico, las lágrimas de sangre podrían representar la intensa lucha interna de Sagitario por reconciliar su naturaleza idealista con las realidades del mundo material. Este signo se caracteriza por su visión optimista de la vida, pero también enfrenta momentos de desilusión cuando sus altos ideales chocan con la cruda realidad. Las lágrimas de sangre aquí podrían ser el resultado de la frustración de ver que la justicia y la verdad no siempre prevalecen en el mundo, y que a veces, incluso los ideales más nobles se ven ensombrecidos por la corrupción y la injusticia. En última instancia, las lágrimas de sangre de Sagitario son un símbolo complejo y multifacético. Evocan una profunda lucha interna y externa, una batalla por la verdad y la justicia que a menudo implica un gran sacrificio personal. También son un recordatorio de la conexión entre el sufrimiento y la redención, y de la idea de que el dolor puede ser una vía hacia el crecimiento espiritual y la transformación. Sagitario, como el arquero que dispara sus flechas hacia el horizonte en busca de la verdad, sabe que cada lágrima derramada es parte de su viaje hacia la sabiduría y la comprensión más profunda. Las lágrimas de sangre de Sagitario también nos llevan a explorar la dimensión cósmica de este signo, representado por la constelación del arquero. En el cielo nocturno, Sagitario está situado cerca del centro de la Vía Láctea, un lugar simbólicamente poderoso en el universo.
Esta ubicación puede interpretarse como un punto de acceso al conocimiento cósmico, lo que le confiere a Sagitario una conexión especial con lo desconocido, con los misterios del universo que están más allá de la comprensión humana. Las lágrimas de sangre podrían simbolizar el esfuerzo y el sufrimiento necesario para alcanzar este tipo de conocimiento trascendental, y las heridas que uno puede experimentar al adentrarse en las profundidades del cosmos y enfrentarse a sus inmensurables verdades. El viaje del conocimiento espiritual o filosófico que representa Sagitario no es un camino fácil ni exento de dolor. Las lágrimas de sangre pueden ser un reflejo de la experiencia del buscador que, al avanzar hacia la iluminación, se enfrenta a las oscuras verdades de la existencia. Estas verdades pueden ser abrumadoras, y la sangre en las lágrimas puede simbolizar el precio que se paga por mirar de frente esas realidades universales. A medida que Sagitario apunta hacia las estrellas, también debe confrontar la vastedad del universo y la pequeñez de la experiencia humana. En este sentido, las lágrimas de sangre pueden representar el momento en que el arquero es consumido por la comprensión de que, en su búsqueda de la verdad, también se enfrenta a su propia vulnerabilidad y finitud. Otro aspecto no explorado previamente es la relación entre Sagitario y el fuego, el elemento que rige a este signo. El fuego es tanto destructivo como transformador, y las lágrimas de sangre podrían estar conectadas con el poder del fuego para purificar y renovar. Así como el fuego puede consumir lo viejo para dar paso a lo nuevo, las lágrimas de sangre podrían simbolizar una purificación emocional, un proceso de destrucción interna que lleva al renacimiento espiritual. Sagitario, con su energía expansiva y optimista, busca siempre trascender los límites y quemar todo aquello que lo retenga. Las lágrimas de sangre serían entonces el subproducto de este intenso proceso de transformación, donde lo antiguo debe ser sacrificado para que lo nuevo pueda surgir. En el plano esotérico, las lágrimas de sangre de Sagitario podrían tener un significado alquímico. La alquimia, con su búsqueda de la transmutación de los metales en oro, también simboliza el proceso de transformación espiritual del individuo. En este contexto, las lágrimas de sangre serían un símbolo del trabajo rojo, la etapa final de la alquimia donde el alma es purificada y perfeccionada. Sagitario, como el buscador del conocimiento y la sabiduría, podría estar involucrado en su propio proceso alquímico, donde las lágrimas de sangre representan el sufrimiento necesario para llegar a un estado más elevado de ser. La sangre, en este caso, simboliza la vida y la fuerza vital, mientras que las lágrimas indican el dolor y la lucha que acompaña al proceso de perfección. Existe también un aspecto astrológico relacionado con los nodos lunares, que en la astrología representan puntos de destino kármico. Las lágrimas de sangre de Sagitario podrían estar relacionadas con el nodo sur en Sagitario, que indica un pasado cargado de conocimientos o experiencias que deben ser dejados atrás. En este sentido, las lágrimas podrían representar el dolor de soltar viejas creencias, patrones o filosofías que ya no sirven al crecimiento del alma. La sangre, en este caso, señalaría la intensidad de este desprendimiento, un sacrificio necesario para avanzar hacia un nuevo destino, más alineado con la evolución espiritual del individuo. Desde un punto de vista psicológico, las lágrimas de sangre pueden interpretarse como un símbolo del proceso de integración de la sombra, un concepto popularizado por Carl Jung. Sagitario, con su inclinación hacia el optimismo y la búsqueda de la verdad, a menudo puede reprimir o ignorar los aspectos más oscuros de su naturaleza. Las lágrimas de sangre representarían el reconocimiento doloroso de esas partes de uno mismo que han sido suprimidas, los aspectos de la personalidad que han sido negados o proyectados hacia el exterior. El dolor que surge de este proceso es necesario para alcanzar una integración más plena y equilibrada del ser. La sangre en las lágrimas sugiere que este reconocimiento no es superficial, sino que penetra profundamente en el alma, causando un sufrimiento real, pero liberador. Podemos también ver las lágrimas de sangre desde una óptica cultural y literaria, donde la sangre a menudo está asociada con sacrificio, pasión y vida. En muchas culturas, las lágrimas de sangre son vistas como un presagio de eventos importantes o catastróficos, algo que altera el curso de la vida de quien las derrama. En el caso de Sagitario, esto podría implicar que el signo enfrenta un momento crucial de transformación, un evento que cambiará su rumbo de manera profunda. El derramamiento de sangre a través de lágrimas indicaría que este cambio es interno, emocional y espiritual, y que, aunque doloroso, es un paso necesario en la evolución del ser. Aquí, Sagitario no solo es el arquero que busca la verdad, sino también el héroe trágico que debe sacrificar algo esencial de sí mismo para lograr su objetivo. Finalmente, en términos más poéticos, las lágrimas de sangre de Sagitario pueden simbolizar la conexión entre lo divino y lo humano. Sagitario,
como signo de fuego regido por Júpiter, busca elevarse más allá de las limitaciones terrenales, pero las lágrimas lo anclan en su humanidad. La sangre, que es el fluido vital, une estos dos mundos, es lo que corre por nuestras venas, recordándonos que somos mortales, pero también es un símbolo de lo sagrado, de la vida que se da para un propósito mayor. Las lágrimas de sangre, en este sentido, podrían representar el anhelo de Sagitario por trascender lo humano, mientras reconoce que su viaje hacia lo divino está marcado por el sufrimiento y el sacrificio propios de su condición mortal. Las lágrimas de sangre de Sagitario pueden también ser vistas como una manifestación de la lucha existencial que enfrenta este signo en su relación con el tiempo. Sagitario, al ser un signo de fuego mutable, se encuentra en constante movimiento, siempre buscando la próxima aventura o el siguiente conocimiento. Sin embargo, este impulso perpetuo lo enfrenta a la naturaleza finita de la vida y del tiempo. Las lágrimas de sangre podrían simbolizar el dolor profundo que surge cuando se enfrenta a esta realidad. El arquero siempre está disparando sus flechas hacia el futuro, pero el desgaste que provoca la conciencia de que el tiempo es limitado crea un sufrimiento existencial que se traduce en estas lágrimas. La sangre en este contexto sería una representación de la vida misma, deslizándose entre los dedos, mientras las lágrimas indicarían el lamento por no poder capturar el tiempo ni los momentos que pasan de manera inexorable. Este símbolo también podría estar relacionado con el sentido de sacrificio y responsabilidad que Sagitario a menudo siente hacia la humanidad. Como uno de los signos más filosóficos del zodiaco, Sagitario busca no solo el conocimiento personal, sino también contribuir al bienestar colectivo. En su camino hacia la verdad y la justicia, puede encontrarse con dilemas morales y éticos que le obligan a tomar decisiones difíciles, que implican sacrificios personales. Las lágrimas de sangre pueden ser la materialización del dolor asociado a estas decisiones, en las que el arquero debe elegir entre lo que es moralmente correcto y lo que desea en lo personal. Esta disyuntiva genera un sufrimiento interno que se refleja en estas lágrimas de sangre, simbolizando el conflicto entre la justicia universal y las emociones humanas. En una lectura simbólica más profunda, estas lágrimas también pueden representar una conexión mística entre Sagitario y el arquetipo del guerrero. Aunque es conocido como el arquero filósofo, Sagitario también tiene un aspecto combativo en su naturaleza, derivado de su relación con los ideales de justicia y verdad. Las lágrimas de sangre podrían ser el resultado de las batallas que libra, no necesariamente físicas, sino internas y espirituales. Estas luchas se relacionan con su deseo de proteger y defender ideales elevados, aunque ello implique enfrentarse a la corrupción, la injusticia o las fuerzas opuestas que intentan sofocar la libertad. Las lágrimas serían el testimonio de esas heridas invisibles que acumula en su batalla por la verdad y el honor. El concepto de las lágrimas de sangre también puede estar relacionado con el mito de la búsqueda del Grial, una búsqueda que simboliza la persecución del conocimiento espiritual supremo y la realización interior. Sagitario, como símbolo del viajero eterno, está en constante búsqueda de algo más grande que él mismo, algo que le permita trascender lo ordinario y conectar con lo sagrado. En esta búsqueda, las lágrimas de sangre serían el precio pagado por los desafíos y obstáculos que encuentra en el camino. En el mito del Grial, el caballero busca no solo un objeto sagrado, sino también una verdad interior que lo purifique y lo transforme. En este sentido, las lágrimas de sangre de Sagitario pueden simbolizar la purificación y el sufrimiento necesario para alcanzar el estado de gracia o iluminación que se busca en la búsqueda del Grial. Otro aspecto interesante que se puede desarrollar es la relación entre Sagitario y el mito de Ícaro, el joven que voló demasiado cerca del Sol. Aunque Ícaro es más comúnmente asociado con el signo de Leo debido a su relación con el Sol, también hay paralelismos con Sagitario, un signo igualmente intrépido y audaz en su búsqueda de la libertad y la verdad. Las lágrimas de sangre de Sagitario podrían representar el dolor que surge cuando, al igual que Ícaro, vuela demasiado alto en su búsqueda de la verdad, solo para quemarse y caer. La sangre en las lágrimas sería el resultado de las heridas que se infligen al intentar alcanzar alturas imposibles, mientras que las lágrimas representarían la profunda tristeza de descubrir que la verdad, al igual que el sol, puede ser a veces demasiado brillante o poderosa para ser captada en su totalidad. Además, las lágrimas de sangre de Sagitario pueden estar conectadas con el arquetipo del sabio herido, una figura presente en numerosas mitologías y sistemas espirituales. Este arquetipo es el de aquel que, a través del sufrimiento, obtiene una sabiduría profunda que puede compartir con los demás. En la mitología griega, por ejemplo, el centauro Quirón, quien está vinculado con la constelación de Sagitario, fue herido de forma incurable, pero en su dolor encontró la capacidad de sanar a otros.
las lágrimas de sangre de Sagitario pueden representar ese proceso de curación a través del sufrimiento, donde el arquero encuentra su poder no solo en su capacidad de lanzar flechas hacia el futuro, sino en su habilidad de transformar su dolor personal en una fuente de sabiduría y sanación para los demás. El concepto de lágrimas de sangre también puede vincularse a la noción de sacrificio en las tradiciones chamánicas. En muchas culturas, los chamanes son vistos como mediadores entre el mundo de los espíritus y el mundo humano, y a menudo atraviesan grandes pruebas de dolor y sufrimiento para adquirir su poder curativo y su conocimiento espiritual. Sagitario, como signo profundamente espiritual, puede estar relacionado con este arquetipo de chamanismo, donde las lágrimas de sangre serían un símbolo del sacrificio personal necesario para acceder a niveles más altos de conocimiento y poder. Este sacrificio puede incluir la renuncia a las comodidades materiales, las relaciones personales o incluso a las propias creencias, para lograr una conexión más profunda con el universo y los misterios espirituales. Finalmente, podemos considerar las lágrimas de sangre de Sagitario como un símbolo de la paradoja del arquero, la tensión entre el deseo de expansión infinita y la inevitabilidad del límite. Sagitario, impulsado por Júpiter, busca siempre más conocimiento, más libertad, más verdad. Sin embargo, el mundo físico y emocional en el que vive está lleno de limitaciones, el cuerpo se cansa, el tiempo se agota, las relaciones fracasan. Las lágrimas de sangre podrían ser una manifestación de la tristeza que acompaña el reconocimiento de estos límites. Aunque Sagitario apunta sus flechas hacia los cielos, debe aceptar que no puede escapar completamente de las restricciones humanas. Las lágrimas de sangre representan el dolor de esa comprensión, pero también la belleza de la lucha por superar lo finito, por expandirse más allá de lo que parece posible, incluso sabiendo que puede no llegar a alcanzar sus sueños completamente. Las lágrimas de sangre de Sagitario podrían ser una representación profunda del conflicto entre la naturaleza salvaje e instintiva y el intelecto elevado que caracteriza a este signo. Al ser un centauro, una criatura mitológica que es mitad humano y mitad caballo, Sagitario encarna una tensión constante entre lo civilizado y lo primitivo, entre lo terrenal y lo divino. Las lágrimas de sangre, en este sentido, simbolizan la lucha interna por equilibrar estas dos facetas. La parte animal de Sagitario representa los instintos más crudos, la pasión desenfrenada, el impulso y el deseo de libertad, mientras que la parte humana es la razón, la sabiduría y la búsqueda de significados superiores. Este tira y afloja entre lo instintivo y lo racional genera un sufrimiento interno que se expresa en las lágrimas de sangre, que son a la vez un grito de dolor por la naturaleza dividida del ser y un símbolo de la batalla constante por la integración y la armonía entre estos dos mundos. El mito de Sagitario como centauro también está vinculado con la herencia mitológica de criaturas marginadas o rechazadas por los dioses y los humanos. Los centauros, en la mitología griega, eran conocidos por su naturaleza salvaje, su descontrol, y eran frecuentemente vistos como criaturas peligrosas, a excepción de figuras como Quirón, quien representaba el centauro sabio y justo. Las lágrimas de sangre de Sagitario, por tanto, también pueden simbolizar la tristeza y el aislamiento que proviene de no ser completamente aceptado en ningún mundo, ni en el humano ni en el divino. Sagitario se encuentra en la encrucijada de dos naturalezas que, aunque complementarias, también generan conflicto, y las lágrimas de sangre reflejan la frustración de no encajar completamente en ninguna de ellas. Este signo anhela la libertad y la expansión, pero a menudo se enfrenta a la incomprensión de quienes lo rodean, generando un sufrimiento emocional profundo. Desde una perspectiva más psicológica, las lágrimas de sangre de Sagitario pueden ser vistas como la manifestación de la tensión entre las altas expectativas personales y la realidad imperfecta. Sagitario es conocido por ser uno de los signos más idealistas y ambiciosos del zodiaco, con una visión grandiosa de lo que es posible. Sin embargo, cuando estas expectativas no se cumplen, cuando la vida no está a la altura de sus ideales, el resultado puede ser una profunda desilusión. Las lágrimas de sangre simbolizan este choque entre lo que se desea y lo que es posible. En este contexto, la sangre representa el sacrificio de las expectativas más elevadas, mientras que las lágrimas reflejan el dolor de aceptar la imperfección y la limitación humanas. Este sufrimiento no es solo un duelo por las oportunidades perdidas, sino también un reconocimiento de que la vida, aunque llena de potencial, está marcada por la imperfección. Un aspecto interesante que no se ha explorado es la relación entre Sagitario y el mito de Prometeo, el titán que robó el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad y que fue castigado por ello. En muchos aspectos, Sagitario comparte la energía de Prometeo, es un signo que busca el conocimiento, la expansión y la iluminación para compartir con los demás. Sin embargo, al igual que Prometeo, este deseo de elevar a la humanidad a menudo conlleva un alto precio.
Las lágrimas de sangre de Sagitario pueden ser una representación del castigo que sigue a este acto de desafiar los límites divinos o cósmicos en su búsqueda de la verdad. Al buscar el fuego del conocimiento, Sagitario se arriesga a sobrepasar los límites impuestos por las leyes naturales o divinas, y las lágrimas de sangre serían el precio por esta transgresión. La sangre, en este sentido, simboliza el castigo o la carga que debe soportar por intentar traer luz a las sombras, mientras que las lágrimas reflejan el dolor y la tristeza de ser castigado por un acto que, aunque noble, desafía las normas establecidas. Otro aspecto que puede desarrollarse es el concepto de las lágrimas de sangre como un símbolo de la conexión entre Sagitario y las deidades solares. Como signo de fuego, Sagitario tiene una afinidad natural con el Sol, que en muchas culturas es visto como un símbolo de vida, poder y divinidad. Las lágrimas de sangre, entonces, podrían representar un sacrificio solar, la idea de que, en su búsqueda de iluminación y expansión, Sagitario debe sacrificar parte de sí mismo para poder brillar más intensamente. El Sol, en este contexto, no es solo una fuente de luz, sino también un recordatorio de la quema y el desgaste que ocurre cuando uno se acerca demasiado a la verdad o al poder divino. Las lágrimas de sangre serían el resultado de esta cercanía al Sol, un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento y la expansión puede quemar tanto como iluminar. Este sacrificio, sin embargo, es necesario para la transformación personal y espiritual. En un nivel más místico, las lágrimas de sangre de Sagitario pueden simbolizar el vínculo entre este signo y el concepto del karma. En la astrología esotérica, Sagitario es a menudo visto como un signo relacionado con el crecimiento espiritual y la evolución kármica. Las lágrimas de sangre podrían ser una representación del sufrimiento necesario para expiar errores pasados y avanzar en el camino hacia la iluminación. Este sufrimiento no es necesariamente el resultado de acciones incorrectas en esta vida, sino que puede ser una herencia kármica que Sagitario debe llevar y procesar para liberarse de ciclos anteriores. La sangre, en este caso, sería una purga de energías o lecciones kármicas no resueltas, mientras que las lágrimas indicarían el dolor emocional de confrontar y superar las deudas espirituales del pasado. El concepto de la flecha también merece una mayor profundización en relación con las lágrimas de sangre. Sagitario es el arquero que apunta hacia objetivos distantes, hacia la verdad y la justicia, pero cada disparo de su flecha puede simbolizar una elección o un sacrificio. Las lágrimas de sangre podrían surgir de los momentos en los que Sagitario debe sacrificar algo esencial de sí mismo para lograr su objetivo. Al disparar la flecha, el arquero pierde algo, tal vez la inocencia, tal vez una conexión con lo que dejó atrás. Las lágrimas de sangre serían el recordatorio de ese sacrificio inevitable, de que cada avance hacia el futuro implica dejar atrás algo valioso en el pasado. La sangre representa la pérdida de vitalidad, mientras que las lágrimas simbolizan el duelo por lo que se ha sacrificado en nombre del progreso o la verdad. Por último, es interesante considerar las lágrimas de sangre de Sagitario en un contexto chamánico. En muchas tradiciones indígenas, el chamanismo implica el contacto con el mundo espiritual a través de la transformación personal y el sufrimiento. Las lágrimas de sangre pueden simbolizar la iniciación chamánica de Sagitario, donde el signo debe pasar por pruebas de dolor y sacrificio para obtener conocimiento espiritual y sabiduría. Este proceso puede incluir visiones, enfrentamientos con la muerte simbólica o la confrontación con las sombras personales y colectivas. Las lágrimas de sangre serían el resultado visible de este proceso de transformación chamánica, donde la sangre simboliza la conexión con la vida y la muerte, y las lágrimas, el sufrimiento necesario para acceder a realidades más profundas y sagradas. Las lágrimas de sangre de Sagitario pueden ser interpretadas como una metáfora de la dualidad de este signo, el eterno optimismo y la inquebrantable búsqueda de la verdad que coexisten con una profunda vulnerabilidad emocional. Sagitario, a menudo representado como el arquero que apunta hacia las estrellas, está siempre en movimiento, impulsado por un deseo de expansión y conocimiento, pero esa energía expansiva puede ocultar un dolor emocional subyacente. Las lágrimas de sangre podrían simbolizar una acumulación de heridas emocionales que Sagitario sufre a lo largo de su viaje, las cuales, a pesar de ser ignoradas o postergadas en nombre del progreso, eventualmente encuentran una salida a través del sufrimiento físico o espiritual. Este signo de fuego, regido por Júpiter, tiene una tendencia a mirar siempre hacia el horizonte, hacia lo que está por venir, lo que lo coloca en una posición de constante anticipación y deseo de más. Sin embargo, este impulso de mirar hacia adelante a menudo significa que Sagitario no siempre se detiene para procesar las experiencias emocionales del presente. Las lágrimas de sangre pueden ser una representación de esta paradoja. Por un lado, Sagitario es capaz de proyectarse hacia el futuro con optimismo y esperanza, pero por otro,
puede sentir el peso del dolor no resuelto, que con el tiempo comienza a desbordarse en forma de estas lágrimas simbólicas que mezclan el dolor emocional con el sufrimiento físico, representado por la sangre. Otro aspecto que no se ha tocado es la relación entre las lágrimas de sangre y el proceso de redención que podría asociarse con la trayectoria vital de Sagitario. En el marco de su búsqueda de la verdad, Sagitario puede encontrarse enfrentando momentos de fracaso, donde sus intentos de alcanzar ideales elevados resultan en desilusión o error. Las lágrimas de sangre, entonces, podrían simbolizar el proceso de arrepentimiento y redención por los errores cometidos. La sangre, en este contexto, representaría el sacrificio y el dolor necesario para corregir los fallos del pasado, mientras que las lágrimas reflejarían la contrición, el reconocimiento del propio error, y el compromiso de aprender y crecer a partir de esa experiencia. Este proceso de redención puede verse también como una especie de bautismo emocional. Así como el fuego de Sagitario purifica a través de la destrucción, las lágrimas de sangre pueden simbolizar una purificación espiritual que ocurre a través del sufrimiento. Este sufrimiento, lejos de ser un castigo, es una forma de expiación que permite a Sagitario renacer con mayor sabiduría y claridad. En muchas tradiciones religiosas y místicas, el acto de derramar sangre está relacionado con el sacrificio y la santificación, lo que sugiere que estas lágrimas podrían representar un rito de paso que permite a Sagitario elevarse a un nuevo nivel de comprensión y evolución personal. Un enfoque astrológico más detallado podría relacionar las lágrimas de sangre de Sagitario con su posición dentro del ciclo zodiacal, marcando el final del otoño y el preludio al invierno. Sagitario, como signo que cierra esta fase del año, puede sentirse como el portador de una transición profunda y dolorosa, el puente entre la abundancia de los meses cálidos y la austeridad del invierno. Las lágrimas de sangre podrían, en este sentido, simbolizar el sacrificio que implica dejar atrás la exuberancia del pasado, el otoño, y adentrarse en un periodo de introspección y recogimiento, el invierno. La sangre, símbolo de vida y vitalidad, estaría aquí representando lo que se derrama o se pierde en este proceso de cambio estacional, mientras que las lágrimas serían el símbolo del duelo por lo que se deja atrás y la aceptación del ciclo natural de la vida. Otra perspectiva interesante es la conexión entre Sagitario y los ideales de justicia y moralidad. Sagitario, como signo regido por Júpiter, está fuertemente asociado con la ética, la ley y la verdad. Las lágrimas de sangre pueden simbolizar el sufrimiento que Sagitario experimenta cuando se enfrenta a la injusticia o cuando ve que los ideales por los que lucha no se cumplen en el mundo. Este signo es conocido por su lucha por lo que cree correcto y por su deseo de ver un mundo más justo y equitativo, pero en este camino también se encuentra con la cruda realidad de que la justicia no siempre prevalece. Las lágrimas de sangre serían entonces una manifestación de su dolor por la injusticia y la corrupción que percibe en el mundo, una expresión física del sufrimiento que acompaña a quienes buscan un ideal moral elevado en un mundo imperfecto. En el ámbito de las relaciones humanas, las lágrimas de sangre también podrían simbolizar el dolor que Sagitario siente cuando sus relaciones personales no cumplen con sus expectativas o cuando debe abandonar a seres queridos en su búsqueda de algo más grande. Debido a su naturaleza aventurera y su necesidad de expansión, Sagitario a menudo se encuentra en situaciones donde debe elegir entre la lealtad a las personas que ama y su deseo de explorar nuevas fronteras, tanto físicas como intelectuales. Las lágrimas de sangre pueden simbolizar el dolor de esas separaciones, la tristeza que surge de tener que sacrificar conexiones emocionales en nombre de la independencia o el crecimiento personal. En este sentido, estas lágrimas no solo representan dolor físico o emocional, sino también el precio que Sagitario paga por su insaciable deseo de libertad y conocimiento. Desde una perspectiva más mítica, las lágrimas de sangre de Sagitario también pueden conectarse con el concepto de la herida del héroe. En muchas historias mitológicas y literarias, los héroes llevan una herida simbólica que los acompaña a lo largo de su vida, una herida que les recuerda su humanidad y sus limitaciones, pero que al mismo tiempo los impulsa a alcanzar grandes logros. Para Sagitario, las lágrimas de sangre pueden representar esta herida, un recordatorio constante de que, aunque busca ideales elevados y aspiraciones heroicas, es un ser imperfecto, propenso a errores y caídas. Esta herida no es solo física, sino también emocional y espiritual, y las lágrimas de sangre serían la manifestación externa de esa lucha interna por conciliar su humanidad con sus aspiraciones divinas. Además, desde una perspectiva más moderna y psicológica, las lágrimas de sangre de Sagitario podrían interpretarse como una expresión de agotamiento emocional. Vivimos en una época donde la búsqueda constante de éxito, expansión y logros puede llevar a un profundo desgaste. Sagitario, siempre persiguiendo nuevos horizontes, puede encontrar en algún momento que su energía se agota, que ha dado demasiado sin haber descansado o cuidado de sí mismo.
las lágrimas de sangre serían entonces un reflejo de este agotamiento, una señal de que, a pesar de su energía aparentemente inagotable, incluso Sagitario necesita detenerse, llorar por lo que ha perdido en su camino y reconocer que la expansión no siempre es sinónimo de bienestar. Aquí, las lágrimas de sangre se convierten en una llamada a la introspección, a una pausa necesaria para restaurar el equilibrio interno antes de continuar con su viaje eterno hacia lo desconocido. Finalmente, las lágrimas de sangre pueden ser una expresión del conflicto entre lo material y lo espiritual en Sagitario. Este signo, aunque naturalmente filosófico y orientado hacia lo trascendental, vive en un mundo material donde a veces debe hacer concesiones que lo alejan de su búsqueda espiritual. Las lágrimas de sangre serían una representación del sufrimiento que Sagitario experimenta cuando se ve atrapado en el mundo material, obligado a participar en una realidad que, en el fondo, no satisface su deseo de elevación espiritual. Las lágrimas de sangre de Sagitario también pueden verse como una metáfora del conflicto inherente entre la esperanza que lo caracteriza y la inevitable frustración que siente al enfrentarse a las limitaciones del mundo terrenal. Sagitario, regido por Júpiter, es un signo profundamente optimista que siempre apunta hacia lo lejano, hacia lo trascendental, deseando alcanzar lo más alto tanto en conocimiento como en experiencia vital. Este signo es conocido por su capacidad de soñar en grande y su fe en que las cosas pueden mejorar, pero esta misma tendencia a pensar de manera expansiva puede, en última instancia, convertirse en una fuente de dolor cuando sus ambiciones chocan con la cruda realidad. Las lágrimas de sangre pueden simbolizar el precio emocional de este choque, donde el optimismo sagitariano se ve herido por las frustraciones del mundo real. Este sufrimiento no es solo la consecuencia de un fracaso ocasional, sino más bien el resultado de la acumulación de pequeñas desilusiones que se generan al vivir en un mundo donde las expectativas raramente se cumplen a la altura de los ideales elevados de Sagitario. Cada vez que se enfrenta a un obstáculo o limitación, sufre un pequeño golpe que, con el tiempo, se acumula en forma de una herida emocional profunda. Las lágrimas de sangre, en este contexto, representan esa herida acumulativa, un dolor que no se puede ignorar ni sanar fácilmente, pues está profundamente arraigado en la estructura interna de Sagitario, quien desea ver un mundo mejor, más justo y más libre. A su vez, las lágrimas de sangre pueden estar vinculadas a la búsqueda espiritual de Sagitario. Este signo es conocido por su anhelo de lo divino, por su deseo de conectarse con lo trascendental y comprender las verdades universales. En esta búsqueda, Sagitario se enfrenta a la inevitable confrontación con lo desconocido, lo incognoscible y, en muchos casos, lo inalcanzable. Las lágrimas de sangre podrían simbolizar el dolor existencial que surge al buscar respuestas en un universo que, muchas veces, permanece silencioso o ambiguo. A medida que Sagitario dispara sus flechas metafóricas hacia el horizonte, puede experimentar el sufrimiento que viene de no obtener las respuestas que busca o de enfrentarse a un vacío existencial que, aunque le impulsa a seguir buscando, también le deja una sensación de vacío o desesperanza. Este tipo de sufrimiento es profundo y espiritual, y las lágrimas de sangre representan ese lamento silencioso por las respuestas que parecen estar más allá de su alcance, por la verdad que se resiste a ser conocida plenamente. Otro aspecto importante que no se ha mencionado es el papel del sacrificio en la vida de Sagitario, y cómo las lágrimas de sangre pueden ser una manifestación de este proceso de sacrificio constante. A menudo, Sagitario se ve obligado a sacrificar algo en nombre de su búsqueda de la verdad, ya sea tiempo, relaciones, estabilidad o incluso su propia salud emocional. Al igual que el mito del héroe que debe renunciar a aspectos fundamentales de su vida para alcanzar un objetivo mayor, Sagitario debe dejar atrás ciertos placeres y comodidades terrenales para perseguir sus ideales elevados. Las lágrimas de sangre, entonces, pueden ser vistas como el costo que Sagitario paga por este sacrificio. La sangre simboliza la vitalidad que se derrama en el proceso, mientras que las lágrimas representan el dolor emocional que acompaña a la renuncia. Sin embargo, este sacrificio no es necesariamente negativo, más bien, puede verse como una forma de purificación, una transformación que permite a Sagitario alcanzar niveles más altos de conciencia y comprensión. Desde un punto de vista mitológico, podemos vincular las lágrimas de sangre de Sagitario con el arquetipo del héroe trágico, aquel que, en su búsqueda de la grandeza, inevitablemente sufre y experimenta la pérdida. Al igual que los héroes de las antiguas epopeyas, Sagitario está destinado a enfrentar pruebas y desafíos que lo llevarán al límite de sus capacidades. Las lágrimas de sangre pueden ser vistas como un símbolo del sufrimiento que es inherente a este viaje heroico, un recordatorio de que incluso el guerrero más fuerte debe enfrentar su vulnerabilidad. En este sentido,
las lágrimas de sangre representan no solo el dolor del héroe, sino también su humanidad, el reconocimiento de que, a pesar de su valentía y determinación, no es inmune al sufrimiento. Este simbolismo conecta a Sagitario con figuras heroicas que, al enfrentarse a sus propios límites, logran no solo alcanzar su objetivo, sino también transformarse internamente a través del dolor y el sacrificio. Las lágrimas de sangre también pueden estar conectadas con la lucha de Sagitario por equilibrar la libertad y la responsabilidad. Este signo es conocido por su deseo innato de independencia y su rechazo a las restricciones, pero al mismo tiempo, siente una fuerte responsabilidad hacia los demás y hacia la justicia. Las lágrimas de sangre podrían simbolizar el dolor que surge cuando Sagitario se ve obligado a elegir entre su propia libertad y el deber que siente hacia la humanidad o hacia los ideales que defiende. Este conflicto puede ser profundamente doloroso, pues Sagitario, en su búsqueda de la libertad, a menudo se enfrenta a situaciones donde debe renunciar a parte de esa libertad en nombre de un bien mayor. Las lágrimas de sangre representarían entonces el sufrimiento resultante de esta renuncia, el sacrificio personal que hace en nombre de sus responsabilidades y compromisos, un dolor que, aunque difícil, es visto como necesario para su evolución espiritual. Además, podemos vincular las lágrimas de sangre de Sagitario con el proceso de iniciación espiritual, en el cual el individuo debe atravesar pruebas dolorosas para acceder a una comprensión más profunda del universo. En muchas tradiciones espirituales, el dolor físico o emocional es visto como una puerta de entrada a una conciencia superior, y las lágrimas de sangre de Sagitario podrían ser interpretadas como parte de este proceso iniciático. Sagitario, al ser un signo que busca constantemente expandir su conocimiento y su comprensión de los misterios del cosmos, puede encontrarse en situaciones donde debe soportar el sufrimiento para alcanzar un nivel más alto de conciencia. Las lágrimas de sangre, en este contexto, simbolizarían no solo el dolor que acompaña a este proceso, sino también la purificación que ocurre a través del mismo. La sangre, como símbolo de vida y sacrificio, indica que el sufrimiento no es en vano, sino que forma parte de una transformación espiritual que permite a Sagitario acceder a una mayor sabiduría y claridad. Por otro lado, las lágrimas de sangre también pueden estar relacionadas con el sentido de la justicia cósmica y el equilibrio kármico que rige el universo. Sagitario, al ser un signo regido por Júpiter, está fuertemente conectado con la ley, la ética y el orden cósmico. En su búsqueda de la verdad y la justicia, Sagitario puede experimentar dolor cuando percibe que el mundo no sigue los principios justos y éticos que defiende. Las lágrimas de sangre pueden ser vistas como una respuesta emocional a la injusticia que ve a su alrededor, un lamento por el desorden y la corrupción que enfrenta en el mundo. En este sentido, las lágrimas de sangre simbolizan la tristeza de Sagitario al ver que, a pesar de sus esfuerzos por crear un mundo más justo, el caos y la injusticia parecen prevalecer. Sin embargo, estas lágrimas también representan su fe en que, a largo plazo, el orden cósmico restablecerá el equilibrio, y que su sufrimiento forma parte de un proceso mayor de justicia universal. Por último, las lágrimas de sangre pueden representar el anhelo de Sagitario por trascender las limitaciones humanas y conectarse con lo divino. Este signo, siempre en búsqueda de una verdad más elevada, puede sentir un profundo dolor al enfrentarse a las limitaciones de su propia humanidad. Las lágrimas de sangre podrían simbolizar el sufrimiento que surge de este deseo de trascendencia, un anhelo por ir más allá de lo que es posible en el plano físico y alcanzar una conexión directa con lo divino. Este dolor es, en parte, el resultado de la frustración de sentirse limitado por la condición humana, pero también es una expresión de la pasión y el deseo ardiente de Sagitario por expandirse y superar esas limitaciones. En este sentido, las lágrimas de sangre representan tanto el dolor como la devoción inquebrantable de Sagitario hacia su búsqueda espiritual.